Primera cuestión que creo que lo planteaba Pablo, el tema de la innovación en la política, ¿no? En la política y en el Estado. Yo creo que ese es el desafío más grande. Con Diego, con Dardo nos juntamos mucho, con todos los equipos, a pensar esto, ¿no? El mundo cambió en muchos sentidos, pero sobre todo a la política se le ha achicado el margen de acción, porque la complejidad de los problemas de hoy desbordan las capacidades estatales. Yo creo que ese es el primer gran desafío que tenemos, ¿no? El fenómeno de la desmaterialización económica ha generado que el mercado tenga cuestiones novedosas, pero que a la vez cada vez concentre y desequilibre más. Y esa concentración y desequilibrio del mercado, esa desmaterialización, está cada vez más lejanas de lo que en otro momento nosotros hubiéramos discutido en términos de soberanías estatales. Y cuando hablo de soberanías estatales, aplíquenla al campo de la acción pública que quieran, desde la cultura, a la economía, a las políticas sociales, a la participación. Ese es un fenómeno cada vez más complejo, donde las decisiones también están cada vez más lejos de la soberanía y donde paradojalmente gran parte de la reacción política es, permítame decirlo así, nostálgica. Y como es nostálgica, o porque en el fondo apela a cierta nostalgia, busca el relato anterior, entonces aparece el nacionalismo, el localismo, la idea de que frente a este fenómeno la contraposición va a ser una suerte de vuelta atrás, creyendo que el Estado va a tener o que la política podría tener capacidad de reconstruir hacia atrás y de que el mundo no va a ser lo que alguna vez dijo algún primer ministro español, el futuro ya no es lo que era, el mundo tampoco ya es lo que era. No tengo que dar muchos ejemplos porque hoy está muy presente en la agenda política cotidiana cómo este fenómeno se da, ¿no? Nosotros nos criamos mucho a nosotros, muchos somos jóvenes acá, pero mirando las películas de la Guerra Fría y las batallas de Rocky contra Iván Drago, y hoy se anunció el secretario de Estado de Estados Unidos y es la persona en Estados Unidos que más vínculos tiene con el gobierno ruso. Hay un montón de fenómenos de la política incomprensibles en la época de la nostalgia. Algo hablábamos con Yuka hoy a partir también de su vida. Entonces yo creo que el primer gran desafío hoy, hay nuevos medios. Los desafíos son mayores o los mismos, pero en forma más grave, porque la concentración es mayor, porque la desigualdad es mayor, porque la impotencia de la política y del Estado a la hora de encontrar soluciones es mayor, y las respuestas están más lejos. Y las respuestas sobre todo están más lejos porque hay que crearlas. Y entonces yo valoro mucho que nosotros podamos acercarnos a pensar un poco y a pensar con gente como Yuka, que le pone al desafío de la política desafíos nuevos en este sentido: el Estado vertical, garante del derecho de propiedad, que cada un periodo determinado consultaba a la gente y que en función de esa consulta periódica distribuía poder, no funciona más, o por lo menos no funciona más como funcionaba. Entonces surge una agenda muy nueva que para muchos les parece banal, pero que es decisiva: el derecho de propiedad intelectual, el funcionamiento o el acceso a la cultura, la inclusión digital, lo que permita achicar las brechas de la desigualdad, no solo ya en términos de distribución económica, de acceso a los nuevos empleos, sino a lo que en el mecanismo de reproducción de las desigualdades va agrandando esa brecha. Es inevitable para cualquiera que quiera hacer política con una visión inclusiva y que conviva con el desencanto que evidentemente prima acerca de lo que fue durante mucho tiempo la idea del progreso como esperanza colectiva, el progreso como solucionador de todos los problemas, el futuro como promesa, que era sin lugar a dudas la base de gran parte de los programas políticos que durante mucho tiempo movilizaron la acción política. Recuperar eso no lo vamos a lograr, en mi humilde entender, y a partir de grandes aportes como el de Yuka también, solamente en la idea de la nostalgia sobre los valores o las lecturas o las convicciones anteriores, lo cual no implica perderlos, pero sí está claro que hoy hay un desafío de innovar que a veces está banalizado o minimizado o si se quiere achicado a la hora del debate político. Legitime
sobre la base de no poner en cuestión las respuestas a los fenómenos nuevos, a los fenómenos que hacen que la brecha se agudice. Y eso se da en todos los ámbitos de actuación del Estado, sin lugar a dudas se da en el ámbito de la cultura en el sentido más amplio y sin lugar a dudas también se da en el marco de cómo los mecanismos de la desigualdad van agrandando esa brecha. Entonces, desde ese punto de vista, y lo hemos charlado mucho con Diego, no es un problema de incorporar tecnología, no es un desafío de Smart Cities, no es un desafío de cuestiones o aplicaciones que hagan más sencilla o más efectiva la aplicación del Estado, sino que es un problema de construcción de vínculos ciudadanos y sobre todo de quitarle a ese Estado esa vieja noción de la idea vertical, de monopolio del saber técnico, de monopolio de la información pública, de propiedad absoluta de los datos de los ciudadanos y, si me permiten, del secretismo como garantía de la eficiencia del Estado. Y todo el programa de debate, y mucho está planteado en el Santa Fe Lab, en el Santa Lab y en algunas cuestiones que voy a mencionar que estamos tratando de profundizar acá, tienen que ver con eso. El Estado tiene que convocar, el Estado tiene que lograr agregar ideas, tiene que tener escucha activa en serio. Escucha activa no es solo escucha activa a partir de un dispositivo tecnológico, escucha activa es sentarse en un consejo barrial en forma periódica a ver qué opina la gente de lo que va a suceder en su barrio. Tiene que multiplicar redes en el sentido más profundo de lo que implica construir redes de ciudadanía y se tiene que animar a entender que hoy la vida es colaborativa y por lo tanto la política no puede no ser colaborativa. Y eso que parece algo poco ambicioso implica también poner en cuestión cuestiones del derecho de propiedad, cuestiones sobre todo del derecho de propiedad a la hora de discutir la cultura, el acceso al conocimiento o el conocimiento mismo. Y creo que ese es el gran desafío de espacios como este que no abarcan, porque a veces parecen que son espacios como islas donde nos sentamos a pensar alguna cuestión más atractiva por lo novedosa. Ese es el corazón de lo que va a ser o no va a ser el futuro de la democracia en el mundo y sin lugar a dudas el futuro de lo que puede ser un vínculo de ciudadanía en convivencia pacífica. Permítanme ser un poco tremendista en esto, pero creo que ese es un desafío casi civilizatorio. Si nosotros no reconstruimos una manera de agregar vínculos para multiplicar la ciudadanía, no va a ser solo un problema de que en una elección gane una persona que provenga del mundo distinto de la política o que sea un millonario excéntrico. Va a ser un problema mucho más profundo de convivencia en las relaciones ciudadanas, hasta en el compartir el espacio público, que es parte de lo que nosotros defendemos con tanta intensidad. Yo, un segundo, pero también la otra gran paradoja que se da, lo iba a leer, pero no tiene sentido leerlo, pero lo plantea muy bien Bauman y yo lo recomiendo leerlo, es que este fenómeno se da paradojalmente con un reforzamiento de lo local, de la cercanía, del lugar donde efectivamente hay un encuentro físico de cualquier otro tipo, pero claramente ese fenómeno de la localización que algunos dicen también se da allí. Entonces a nosotros eso también nos marca un desafío, porque estando en una gestión local lo que hay que ver es cómo pensar herramientas que aprovechen este fenómeno donde lo local cobra mayor vida que en otros tiempos. Antes el relato era mucho más general, y hablábamos de los fenómenos globales. Hoy hay que reconstruir desde el pie, y reconstruir desde el pie implica cómo en cada ámbito territorial, cómo recuperamos una idea más genuina del territorio, del compartir el territorio, del mecanismo en el cual yo me encuentro para compartirlo, del espacio público plural como lugar de reunión, de las redes plurales o de los espacios plurales de encuentro, y por supuesto también de cómo aprovechamos la facilidad que algunas innovaciones tecnológicas nos permiten para potenciar esto, pero no una aplicación no pensada como una novedad que nos acorte el camino, sino más bien como la capacidad de multiplicar la forma de construir estas redes. Y creo que así está interpretado gran parte del trabajo del Santa Lab. Nosotros, yo quiero mencionar 3-4 cosas solamente, aunque sean los títulos. Tratamos de recuperar algunas cuestiones que tienen mucha historia en la ciudad, como los consejos barriales o las mesas barriales y el presupuesto participativo, innovarlas, hacerlas más territoriales.
tratar de que los proyectos tengan más impacto en el barrio, que agreguen. Nosotros veníamos, el fenómeno este se materializaba en que los pedidos eran cada vez más chiquitos, teníamos cada vez más proyectos, cada vez más focalizados en lugares territoriales más pequeños y con menos gente atrás. La idea es tratar de revertir esto, que los proyectos sean más abarcadores, concentren una parte mayor del territorio, pero sobre todo tejan una red detrás del proyecto donde esté la directora de la escuela, la vecinal, la persona que participa en el barrio, los padres que mandan a sus chicos a la escuela. Quiero mencionar los puntos digitales, una política muy interesante que lleva varios años y que la queremos incrementar este año. Espacios donde chicos que viven en las condiciones más difíciles tengan un lugar público donde acercarse a la tecnología. Primero para usarla en forma libre, porque creo que también eso es parte de lo que tenemos que innovar, porque si no pareciera que el acceso es solo para un uso determinado. El acceso tiene que ser libre, pero donde también tengamos una oferta que permita en el futuro generar un desarrollo de oportunidades. Quiero mencionar, lo estrenamos el 8 de noviembre, el portal de datos abiertos. No solo mencionarlo como herramienta, sino sobre todo con la idea de romper la cultura de el dato guardarlo para sí. Voy a dar un solo ejemplo, es el único ejemplo que me permito dar, pero nosotros llevamos un mes prácticamente del portal de datos abiertos. Tuvimos miles de visitas. Bueno, el único ejemplo que voy a dar no está. Tenemos 6.341 visitas en un mes, pero lo más interesante es que en solo un mes ya hay una aplicación desarrollada por un grupo de aplicadores que, aprovechando los datos que nosotros abrimos el 8 de noviembre, ya desarrolló una aplicación en la ciudad que tiene que ver con el acceso a el uso y la carga de las tarjetas de colectivos en el transporte público. Son fenómenos muy veloces, mucho más veloces de lo que podemos pensar. También agregamos un portal de participación, tenemos mucha expectativa en esto, creemos que la opinión y la idea de que cualquiera puede interpelar al Estado tiene que ser fácil, tiene que estar presente y tiene que ser arriesgada, tiene que ser pública. Y tiene que tener el propio Estado un canal donde se someta a esa opinión. Lo usamos ahora en una primera instancia en presupuesto participativo, pero vamos a ir ampliando más en este sentido. Quiero mencionar la zona I. Es un espacio que con provincia y municipio tiene que ver con muchas cuestiones, pero sobre todo quiero mencionar que se ha convertido en un lugar donde muchos eventos que apuntan a lo que venimos diciendo acá se desarrollan, desde los hackatones, de los datatones, de todo lo que puede convocar un lugar público cuando se piensa no desde una oficina que separa, sino desde un espacio de participación común. Y quiero decirles que pensamos el año que viene dar un paso más en relación al reclamo. El reclamo tiene mucho que ver con esto de la política local y la legitimación. Pasa algo, ¿quién controla? ¿Cómo pensamos colaborativamente el cuidado de lo común? Y el cuidado de lo común tampoco se puede hacer desde un Estado vertical portador de un solo saber técnico. Mucho se puede hacer si nos animamos a dejar que quien usa ese espacio lo pueda manifestar y pueda exigirlo y pueda estar permanente su exigencia, y si esa exigencia cambia o se resuelve, haya obligación de hacer público el cambio o la respuesta a la exigencia. Vamos a presentar en unos meses el Rosario Responde, que toma algunas experiencias de Montevideo, algunas experiencias brasileras que tienen que ver con esto. Yo, para terminar, porque probablemente haya abusado,